Un tigre de papel fue hecha 60 años después del 9 de abril de 1948 y 40 años después de mayo del 68. Es decir, son dos fechas muy importantes. La primera fecha cambió a un país, a Colombia, porque desde 1948 Colombia vive una guerra civil y después del mayo del 68, pues el mundo cambió también, ¿no? Entonces la película da cuenta de esa generación que vivió esas dos fechas, que es la generación que estuvo activa en los años 60 y 70. De cierta manera, Un tigre de papel es una autobiografía de una generación, de esa generación que pensó que podía cambiar el mundo y del desencanto que vino después. Cada persona que sale en la película es una persona muy importante dentro de la cultura y del arte colombiano. Entonces yo conseguí todas estas personas para darle más credibilidad a la película y a la mentira que es toda la película. Entonces yo me reuní con ellos y les expliqué cuál era mi propósito, y entonces les pregunté que si querían ser cómplices míos, y pues ninguno se negó y además entraron dentro del juego. Entonces pues una de las primeras preguntas que yo les hacía era que si habían conocido un personaje parecido a Pedro Manrique Figueroa, y casi todos habían conocido un personaje muy parecido a Pedro Manrique Figueroa, un personaje así como de la picaresca nacional, un personaje que era ubicuo, un personaje que militó en diferentes vertientes de la izquierda. Y entonces pues yo a veces les decía que pensaran en ese personaje que habían conocido, y así podían hablar con mayor propiedad y veracidad sobre el personaje. También en esta primera reunión que yo hacía con ellos, que era sin cámara, pues yo trataba de ubicar en qué momento de la vida de ellos han podido conocer a Pedro Manrique Figueroa, encontrar una coyuntura en que ellos han podido conocer al personaje. Un tigre de papel es un collage cinematográfico en el que yo combino muchas técnicas. Tuvo un proceso de montaje muy largo. Yo decidí hacer la película con una especie de narración que se va yendo por las tangentes. Y también, como se trataba de la vida de un artista, traté de hacer lo que hacen los libros de historia sobre artistas, que es que dividen la vida del artista en periodos, en años, así como pues están los años negros de Goya, el periodo azul de Picasso, pues Pedro Manrique Figueroa también va pasando por diferentes periodos. Y también traté de hacer algo que hacen los libros de historia del arte, que es, en una columna está la biografía del artista y en otra columna está lo que está pasando en el mundo en ese momento. Porque como la película trata de los años 60 y 70, esa fue una época en que toda la juventud del mundo estaba sintonizada más o menos a las mismas ideas, a las ideas libertarias, a las ideas producidas por la izquierda, por las utopías colectivas, por el hipismo. Entonces lo que estaba pasando en París en el 68 estaba pasando en Praga también, y estaba pasando en Berkeley, y de alguna forma también estaba pasando en Bogotá. Por eso es que es una película que es comprensible para un público extranjero, aunque pueda parecer que es una película que trata sobre cosas muy locales de la historia local de Colombia. Esas mismas historias estaban pasando por todo el mundo. De alguna manera, Un tigre de papel nace de una película anterior mía que se llamó Agarrando Pueblo, o Los vampiros de la miseria. Fue un cortometraje que yo hice en compañía de Carlos Mayolo en 1977 y terminaba en el 78. Es quizá uno de los primeros falsos documentales que se hizo en el cine latinoamericano. Pienso que la película tiene ciertas cosas que fueron muy precoces en ese momento en que se hizo la película. Por un lado, es quizá uno de los primeros falsos documentales latinoamericanos. Por otro lado, pues es una película que mezcla la ficción y el documental, que digamos es el tema candente ahora del cine moderno.
Por otro lado, es una de las primeras películas que utiliza actores naturales y la improvisación en el cine colombiano. Y por otro lado, es una película muy agresiva, es una película muy provocadora y además hecha con un lenguaje, yo creo que muy fresco para esa época, porque en esa época el cine latinoamericano pues estaba, yo creo que muy orientado hacia un cine de propaganda política, un cine un poco de mente muy estrecha, un cine un poco dogmático. Había todas estas teorías del cine imperfecto, del tercer cine, y realmente pues Agarrando Pueblo, o Los Vampiros de la Miseria, como se conoce fuera de Colombia, es una película anárquica. Por eso es que yo la relaciono un poco con ese cine como el de Glauber Rocha. Es una película que utiliza la provocación. Cuando hicimos Agarrando Pueblo, Carlos Mayolo y yo, pues decidimos hacer una película sobre la ética que debe haber cuando se filma la miseria. Porque pues el cine por su propia naturaleza tiene una tendencia a vampirizar el sujeto, a volver el sujeto un objeto. Y esto pasa sobre todo cuando se filma la miseria, ¿no? Entonces muchas veces cineastas inescrupulosos filman la miseria con su propia agenda, ya sea política o de persuasión o de propaganda, y para sus propios fines. Entonces hay una explotación del sujeto. Entonces nosotros decidimos hacer esta película como un acto de provocación que produjera la reflexión, en el sentido de que los cineastas, cuando vieran esta película, se plantearan ese problema ético que hay cuando uno filma a alguien. Es que uno de los actos de generosidad más grande que puede hacer el ser humano es dejarse filmar. Y entonces, si una persona es así de generosa, de dejarse filmar, uno tiene que ser consecuente con esa persona y no traicionarla ni utilizarla para otros fines de los cuales esa persona puede ser ajena o los desconoce, ¿no? Entonces la película plantea ese problema. Agarrando Pueblo también es una película que trata de reflexionar sobre el género del documental, sobre el documental mismo, sobre cómo los mecanismos del documental se pueden utilizar para fines mezquinos. Agarrando Pueblo fue hecha en un momento en que había una proliferación de películas sobre miseria, no solo en Colombia, sino en el tercer mundo. Y sobre todo se hacían muchas películas que explotaban la miseria como si fuera una mercancía. En muchos casos pues se trataba de cineastas de izquierda, por ejemplo, que explotaban el tema de la miseria, la volvían una mercancía y mandaban estas películas a las televisiones europeas y a los festivales de cine europeos para ganarse premios y lucrarse con la miseria ajena. Entonces pues nosotros pertenecíamos a un grupo que es el Grupo de Cali, que era un grupo que tenía el Cineclub de Cali, la revista Ojo al Cine, y pensamos que debíamos llevar la crítica de cine al cine mismo. Entonces hicimos Agarrando Pueblo como una especie de antídoto del cine de pornomiseria.